Ya teníamos entonces en la clase pasada lo que era la estructura de un arreglo básico y la forma en que, digamos, se solucionaba o en la forma en que se manejaba lo que eran los arreglos. Y adicionalmente a eso estábamos viendo lo que son las funciones, ¿no? Entonces, les estaba explicando cómo era que trabajaba una función y la manera en que, o sea, digamos, una de las razones de pronto, diciéndolo de alguna manera, de las cuales funcionan los arreglos o para los cuales funciona un arreglo, y es básicamente transportar varios datos, ¿sí? O sea, es generar como un conjunto de datos y manejarlos como en una sola variable. Entonces, nosotros teníamos un arreglo acá, recordemos la última clase, que por ejemplo yo les decía, bueno, yo tengo esta variable, estas cuatro variables, cada una me acumula una fruta, ¿sí? Y digamos, yo puedo tener otra para digamos, cuando la persona le preguntemos cuál es la fruta que más le gusta. Entonces, pero pues digamos que la persona puede colocar coco, banano, sandía, entonces mire que se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando. Entonces, esto lo que hace es que a la hora de revisar cuáles son los valores, si yo quiero, o sea, es muy difícil poder controlar cuántas frutas puede una persona adicionarme, ¿de acuerdo? Puede que sea una, como puede que sean 20 frutas y muchas más. Entonces, ahí digamos que hay un problema porque pues, yo no tengo o no, yo no puedo predecir o predeterminar desde mi código cuántas variables necesito para guardar toda esa cantidad de frutas adicionales, ¿sí? O sea, yo no puedo ponerme acá a poner fruta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 20, 30, 100, no sé. Porque puede que no las use todas, como puede que las que digamos, me queden faltando. Entonces, para eso yo puedo trabajar con lo que se llaman arreglos. La forma de trabajar arreglos es que me permite a mí acumular varios datos y en un principio puede pasar algo muy similar en donde yo necesite crear cierta cantidad de espacios, pero adicionalmente yo puedo ir, digamos, agregando digamos, esas respuestas como tal. Revisemos que adicionalmente a eso tenemos acá una función que en la clase pasada pues decíamos que las funciones son como códigos que tenemos encapsulados, ¿cierto? Que los tenemos como aparte y que ellos no se ejecutan hasta que nosotros no los llamemos, no los invoquemos. Entonces tenemos acá una fruta, una función fruta que recibe un parámetro. Este parámetro dentro de la función se llama fruta, ¿sí? Y aquí pues tenemos una validación. Entonces, ¿qué le preguntamos? Que si lo que llega por el parámetro es igual a uva, entonces él lo que va a hacer es que va a crear dos variables, ¿cierto? Esta y esta. Y si no, bueno, dos variables con estas frases o estos textos. Y si no, entonces la variable respuesta va a tener este otro texto y la variable cantidad este otro texto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy haciendo aquí al final es creando un array. Aquí es donde se crea un array. ¿Sí? ¿Y qué array estamos creando? Un array llamado dieta que me acumula dos espacios. O sea, ¿sí ven? Ahí es donde, digamos, colocamos que el array me permite guardar varios datos o varias información. ¿Sí? Entonces tenemos, en un primer espacio estamos guardando lo que tenga la variable respuesta y en un segundo espacio tenemos lo que equivale o lo que tiene la variable cantidad. ¿Sí? Entonces, esto es un array y recuerden que la función, nosotros decíamos que la función debe retornar, bueno, casi siempre las funciones pues tienen la opción de retornar o no datos, pero digamos que las funciones deben de retornar lo que es alguno de los datos. En este caso, y yo les decía a ustedes, digamos que la dificultad que tiene una función es que solamente me permite retornar un solo dato. ¿Sí? Yo no puedo retornar varias cosas a la vez. Entonces, la forma en que yo puedo transportar varias información es esta, creando un array y ahí sí, pues digamos que estoy dentro de las reglas de la programación, pero estoy transportando varios datos, ¿sí? Estoy transportando los datos de respuesta y de cantidad. Entonces, él lo retorna. ¿Dónde llamo esa función? La estoy llamando acá y le estoy pasando un parámetro, ¿de acuerdo? Los parámetros sí son obligatorios.
aunque yo puedo configurarlos para que en caso de que no me envíe nada, yo puedo colocarle acá un valor por defecto. Pero los parámetros son, digamos, básicamente obligatorios. Ahora, esta función, como me retorna un dato, ese dato yo tengo que guardarlo en mi programa principal. Recuerden que esto es como si fuera un programa que estuviera por allá en otro lado, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo llamo a esta función, estoy tratando de comunicarme con esta función. Entonces, desde mi código principal, o sea, desde aquí, desde mi código principal, estoy llamando a la función y estoy pasándole el parámetro. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que desde mi código principal estoy comunicándome con la función. O sea, el parámetro o este espacio acá es la forma en que yo desde mi código principal puedo enviar la información a la función como tal. Y el retorno es la forma como la función tiene para devolver información hacia el código principal. ¿Sí ven? O sea, tenemos digámoslo así, una estructura de entrada de datos a esta función y una forma de salida de la función hacia nuevamente hacia el código principal. Pero entonces, ¿qué pasa? Que acá estoy retornando y esa información, o sea, puede ser esto, ¿sí? Cualquiera de los dos, tiene que guardarse en alguna parte. Entonces, aquí, cuando yo invoco la función, si la función retorna datos, pues yo puedo perfectamente guardarlo aquí, ¿sí? Guardarlo en una variable. Y esa variable, como yo estoy retornando un array, pues esta variable automáticamente se convierte en un array. Mire que incluso acá me está diciendo, ¿sí? Aquí creo que me dice, bueno, no creo que no me está diciendo. Pero sí, digamos, él se convierte en un array, ¿sí? Entonces, como él acumula esta información, yo tengo, digamos, tengo que buscar la manera de imprimirla. Entonces, yo puedo hacerlo de dos maneras. Una es imprimiéndolo por medio de un bardum, que el bardum ¿qué es? Es una función que lo que hace es imprimir los arreglos con una información adicional. ¿De acuerdo? Entonces, si yo reviso este código, si yo reviso este código, ahí me está mostrando mi información. Entonces me está diciendo que el array que yo estoy imprimiendo, o sea, que es el que guarda lo que retorna mi función, tiene dos espacios. Tiene un índice 0. Recuerden que los arrays siempre empiezan por índice 0. Me dice que la primera tiene ese texto, que es un string de 24 caracteres. O sea, si yo cuento esto, me va a dar 24. Y que en el segundo espacio, o sea, en el índice 1, tengo un string y tiene este, que son 4 caracteres. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces yo tengo acá la información guardada en estos dos. Entonces, para eso, para imprimirlo, digamos, de una manera mucho más bonita, yo puedo usar un for. ¿Por qué? Porque lo más importante es que como ellos tienen unos índices numéricos, pues yo puedo valerme de que el for tiene también un número que va aumentándose solo, ¿cierto? Es cuando yo le digo que la variable i empieza en 0 y aquí pues le estoy diciendo que vaya aumentando en uno esa variable i. Entonces aquí le estoy diciendo que o sea, que haga este recorrido hasta que i sea menor o igual a 15, ¿cierto? Entonces él lo que hace es que hacer estos recorridos 15 veces y aquí dentro de la array dieta pues le estoy diciendo que me imprima lo que está en este y pues como esto es dinámico, esto va cambiando, entonces es como yo le estoy diciendo, imprímeme lo que está en la array dieta en el índice 0, o sea que me va a imprimir esto, o sea el texto solamente, ¿no? El texto. Después cuando él haga el otro ciclo y la i aumente en 1, entonces yo le estoy diciendo, imprímame lo que está en el array dieta en el índice 1, entonces me va a imprimir esto, ¿sí? Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Entonces mire lo que me va a salir acá. Ahorita reviso esta parte que puede estar pasando. Entonces, mire lo que me está saliendo acá. Me está saliendo la información ya bien definida. Me está generando dos errores. Bueno, muchos errores, perdón. En array, en la línea 32. Pero mire que es por qué. Y es muy bueno que me salga este error. Porque él me está diciendo que no encuentra la posición 2, ni la posición 3, ni la posición 4. Mire que el error está en la misma línea, mire que no cambia de línea. ¿Sí? Entonces, mire, un defined, o sea, no encuentra que, bueno, en este caso no dice index, sino offset, que es como, creo que posición, ¿no? Si yo traduzco esto, es como,
como compensar, bueno, no tiene relación, pero es como la ubicación. Entonces él me está diciendo que no encuentra la ubicación 6 ni la 7 ni la 8. ¿Hasta cuándo? Hasta 14, porque pues recuerden que esto va hasta menos de 15, o sea, hasta 14. Entonces, es porque, claro, pues como la raíz solamente tiene dos espacios, índice 0 e índice 1, pues él no encuentra el resto, o sea, el resto no existen, ¿sí? Entonces ahí hay un error. Entonces, esta es una manera que yo tengo de hacerlo, pero vamos, tenemos casi que el mismo problema que acá. Yo no puedo saber, o sea, yo no podría saber a ciencia cierta cuántos espacios tiene, ¿sí? Puede que el programa, bueno, yo puedo revisarlo acá, pero también lo mismo, si yo puedo agregar cosas a un array, entonces es muy difícil hacerlo de esta manera. Claro, yo acá puedo decirle que sea hasta 2. Y cuando yo le digo que sea hasta 2, pues obviamente ya no me van a salir esos errores. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se está ejecutando hasta antes de 2. O yo le puedo decir que sea menor o igual a 1. Y me va a hacer lo mismo. ¿Sí ven? Ahora sí está incluyendo al 1. Entonces, índice 0, índice 1. ¿De acuerdo? Entonces él empieza en 0, imprime el 0, otra vez sube, aumenta en 1, índice 1, y él le dice, hágalo hasta que sea menor o igual a 1. Como ya es igual a 1, ya se rompe el for y sigue el ciclo hacia abajo, que es esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa es la forma, digamos, inicial de poder trabajar lo que son los arreglos. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta al respecto sobre esto. ¿Ninguna? En la parte, pues, instructor, la verdad, en la parte del for es como que se, como que se confunde uno en esa parte, porque pues la otra sí, con respecto a lo de pronto que me quedó claro a mí es de pronto en la parte de las frutas que usted, en lugar de usted agregar cualquier cantidad de fruta, pues entonces usted le coloca otra fruta y ahí usted, bueno, en esa parte clara, pero en la de for sí, como que no, pues para mí, no sé para mis otros compañeros si les quedó claro. Pero ¿qué no entiende del for? Suena un ¿Quién, poquitico, ¿cierto? quién no entiende del for? Gracias, Ay. Ya, bueno, for, ¿sí? Está la partecita de donde se cierra, donde está el signo con el uno, que eso ¿Acá? quiere, sí señor, ahí. Sí, entonces esas condiciones nos determinan ciertas cantidades de letras o de lo que uno vaya a arreglar, ¿no? Y ya si uno le coloca de mayor a menor, pues tiene que votar lo que usted dijo en lo que usted dijo ahora último cuando se va a traducir. Sí, pero es ahí donde como que no, no, no entiendo entre el cero y qué quiere decir entre el cero y el uno y pasa al uno más más. Pero, ¿usted sabe cómo funciona un for? No, señor. ¿Y por qué si nosotros lo vimos en la clase pasada y ustedes lo vieron en el LPP? O sea, es un Pues en la tema que ya clase, hemos visto 2 veces y si lo sí, vieron con señor. Carlos 3 veces. En la clase pasada, pues sí, no sé, pero con el profesor Carlos no recuerdo si lo vimos. ¿Ustedes lo vieron, muchachos? No, con él no alcanzamos. ¿No alcanzaron a ver for? No, profe, no alcanzamos con el profe. Ok, Ahorita es que lo estamos viendo con usted de fondo, profe. El bucle. ok. ¿Y lo vieron conmigo en el LPP? ¿Sí? Pero fue como rapidito porque pues con... Sí, profe, con el EPP no fue muy a fondo que vimos la cuestión de Ford como tal, ¿no? Fue Ok, como muy rapidito. ok. La clase pasada lo vimos. Yo les hice el Profe, ejemplo. pues esa no es la que vimos la clase pasada del FOR, que es Claro. para, digamos, primero se inicializa de pronto lo que es la condición, ¿sí?
Sí, él valida y al mismo tiempo, si ya no tiene nada más que validar, pues obviamente le da la impresión de la variable como tal, ¿no? De lo que da. Entonces sí. es como un ciclo, algo así. Yo lo entendí de esa manera. Y pues si, por ejemplo, ahí dice la condición, si i es igual a 0 y si i es menor o igual a 1, haga. Si de pronto él cumple con esas dos condiciones, entonces sigue, digamos, su ciclo, ¿no? Pues yo aquí en este lado tengo escrito una cosa, pero me tantico, profe. Dice que cuando se termina el for, x, baja y se valida, ¿no? Como Sí. tal. Pues yo he entendido, no al 100%, pero pues yo tengo un poco claro de lo que es el for. Porque pues también va un for dentro de otro for. Ujú. Puede ir, ¿no? Sí, exacto. Que inclusive cuando es un for dentro de otro for, primero valida, no, o sea, que también se le puede colocar el continúe, ¿no, profe? El continuo es sí. Bueno, sí, esos son como ya adicionales. Que ya es el breed también, pues eso lo miré en la clase pasada, pues esta mañana que me conecté. Pero Sí, pues entendido, pues para mí lo entiendo así, no sé si estoy bien. Pues. sí. Bueno, recuerden que antes de pasar, porque pues esto ya yo lo veía ya como tema visto. Recuerden que el for lo que hace es hacer un ciclo repetitivo. Nosotros hicimos un ejemplo de un reloj, ¿sí? Y el reloj lo que hace es que va aumentando en uno. O sea, esto es un pedazo de código, digámoslo así, que lo que hace es coger una variable y la va aumentando de uno en uno. No más, no hace más. Entonces, ¿esa variable cuál es? Es una variable llamada i. Ustedes la pueden llamar como quieran. Pueden llamarla x, z, como quieran. Aquí en la primera posición, cuando yo creo este for, bueno, es que no me dice acá. Aquí en la primera posición es donde yo inicializo la variable, el primer parámetro. O sea, aquí es donde yo le estoy diciendo que la variable i sea igual a 0. Entonces ahí estoy iniciando, o le estoy diciendo en dónde quiero que inicie esa variable i. Entonces, la variable inicia en 0. Yo puedo cambiar eso, claro, yo puedo decirle acá que empiece en 5, en 20, en 30, en donde quiera. No hay ningún problema. Básicamente casi siempre en la gran mayoría de los casos empieza en 0. ¿De acuerdo? El segundo es la condición. Entonces la condición, ¿sí? Es donde, digamos, se revisa. La condición es, digamos, la que va a validar. O sea, ¿qué valida el segundo punto? Este que estamos viendo acá. La condición es, digamos, hasta dónde el ciclo repetitivo for va a ejecutarse. Recuerde que el ciclo repetitivo es porque él empieza, o sea, él ejecuta lo que está dentro, vuelve y sube. Revisa esto y vuelve y baja y vuelve y sube. Y así se mantiene, casi como un while, como un mientras. ¿De acuerdo? Casi como el mientras. Y el otro ya es el incrementable. Y aquí es donde nosotros incrementamos la variable. Entonces, aquí en este tercer punto es donde le estoy diciendo a él, váyame, cójame la variable i y lo que él tenga, aumentela en 1. ¿Sí? Entonces, claro, cuando él empieza en 0 y digamos yo le digo a él que vaya hasta 5, por ejemplo, entonces lo que él hace es imprimirme, o bueno, empieza la variable en 0. Eso todavía pues no se va a ejecutar, se ejecutan después. Entonces él ingresa, bueno, perdón, revisa acá la condición. Entonces i, que en un principio vale 0, ¿cierto? En un principio vale 0, es menor o igual a 5. Entonces él va a decir sí.
Eso es válido. Ok, entonces es válido. Listo. No sé si aquí puedo ponerle esto. Así. Entonces, él ejecuta lo que está acá adentro, termina el código y vuelve y sube. Ahí, en ese momento, la variable i aumenta en 1. ¿De acuerdo? Entonces, la variable i, voy a poner acá que la variable i en donde empieza. En un principio empezó en 0. Entonces, la variable i aumenta en 1. Vuelve y pregunta. La variable i que vale en este momento 1 es menor o igual a 5. Sí, entonces vuelve y Sí, listo. vuelve la parte. Entonces vuelve, ingresa, hace el código, termina y vuelve y sube. Entonces nuevamente i aumenta en 1, o sea que pasaría a valer 2. Entonces vuelve y pregunta, ¿y es menor o igual a 5? Sí. Entonces vuelve, ingresa, hace el código. En este momento le estamos diciendo que nos imprima la variable y, o sea que va saliendo estos numeritos que estamos viendo acá. Termina el código y vuelve y sube. ¿Sí? Otra vez. Y aumenta en 1. Entonces quedan 3. 3 es menor o igual a 5. Sí. Entonces vuelve y empieza, vuelve, ingresa, vuelve, imprime el código, o sea, me imprimiría 3, termina, vuelve y sube, ahora y aumenta en 1, entonces aumenta en 1, y vuelve y pregunta, ¿4 es menor o igual a 5? Sí. Entonces vuelve, hace acá, vuelve, ingresa, vuelve y ejecuta, o sea, me imprimiría 4, termina, vuelve y sube, y la i aumenta en 1, entonces. Si, aumenta en 1, entonces sería 5, entonces le preguntamos, ¿y 5 es menor o igual a 5? Sí, claro que sí, porque no es menor, pero sí es igual. Entonces, permite hacer otra vez. Entonces, vuelve, ingresa, imprime nuevamente. Cuando termina, vuelve y sube y la i aumenta en 1. Quedan 6. Y le pregunta, ¿6 es menor o igual a 5? Entonces, no. Entonces, cuando es no, pues obviamente él no ingresa, no, entonces no imprimiría el 6 porque no ingresa el código, sino que continúa acá. ¿Sí? Continúa acá. Eso es lo que hace un for. ¿Sí? Es lo que hace, es un ciclo repetitivo. Esto nosotros lo hicimos haciendo un reloj. Por eso es que íbamos aumentando las horas, los minutos, porque cuando el for tiene por dentro otro for, pues es lo mismo, ¿no? Ya eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, nosotros usando este valorcito que sale acá, el de la variable i, entonces lo que estamos haciendo es usarlo para que me imprima acá, ¿sí? Entonces básicamente cuando yo lo, digamos, bajo esto a 2, cuando yo bajo esto a 2, o sea, aquí a 2, miren, aquí la condición es menor o igual a 2, entonces vuelve y hace lo mismo, pero acá teniendo eso, entonces le dice, bueno, inicia en 0, entonces le pregunta, ¿0 es menor o igual a 2? Sí. Entonces, ¿qué hace? Le estoy diciendo, imprímame esto. Imprímame esto. Esto si quieren lo podemos quitar acá. Pero entonces, ¿dónde quiero que imprima? Pues como tengo acá una variable, mire, acá tengo una variable que es i, que es la que estamos colocando acá. Entonces, se reemplaza. Entonces, le estoy diciendo, imprímame dieta en la posición 0, porque eso es lo que vale en la primera vez que ingresa. Entonces baja hasta acá, sube y la i aumenta en 1. Entonces le pregunta, ¿i es menor o igual a 2? Entonces le dice que sí. Entonces le digo, otra vez vuelve, imprímame, pero en la posición 1. ¿Sí ven? En la posición 1. Entonces baja nuevamente, sube, aumenta en 1, o sea que i vale 2 y le pregunto, ¿2 es menor o igual a 2? Sí. Entonces aquí me imprimiría esto, pero entonces acá hay un pequeño problema, porque esta posición no existe. Según lo que nosotros tenemos en nuestro código, un momento que abrí lo que no tenía que abrir. Según nuestro código, nosotros tenemos posición 0 y posición 1, no más. Entonces ahí me imprimiría, de entrada me imprimiría un error. O sea, cuando haga esto me va a imprimir el error de ahorita, que es que no encuentra nada en esa posición. Entonces, para eso pues corregimos acá
aquí. Entonces hay dos formas de corregirlo. Una es colocando 1, entonces pues no se haría esto, sino que cuando i valga 1, aquí sería 1, cuando i valga 1, entonces yo le pregunto, este sería así, este también sería así porque es lo mismo, ¿no? Entonces aquí es i es menor o igual a 1, es igual, entonces pasa. Cuando termina el for y vuelve y sube, entonces la variable i vale 2 y le pregunta que si i es menor o igual a 1, entonces le dice que no, entonces no se imprime nada, ¿sí? No se llega a imprimir nada. Entonces eso es, digamos, el ciclo. Entonces, como es no, entonces obviamente no ingresa a hacer nada de lo que está acá, ¿sí? Entonces termina el for y continúa acá. Entonces, eso es lo que hace un for, es un ciclo repetitivo que empieza en este número y termina hasta el número que yo le diga acá. Entonces, como él incrementa, ¿cierto? Como él incrementa, vamos a colocarle acá. Profe, también se dice que el que va dentro del for, o sea, el otro for, Sí, es más rápido que el primero. claro, porque es que él ingresa primero Ok. a este y después pasa de una vez al otro for. Entonces, si acá yo le pongo a él que sea hasta 10, que inicie en 0 y vaya hasta 10, y le digo que me imprima lo que vale la variable i, entonces revisamos acá y él me imprime. Espera un segundo. Ta, ta, ta. No lo he guardado. Ahora sí. Mire, ¿sí ven? Entonces empieza en 0, mire, lo mismo que le estaba dibujando acá. 0, 1, 2, bueno, en este caso va hasta 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces miren que es lo mismo. Entonces estamos usando esto para imprimir o para ingresar a la a este array, e imprimir la posición. O sea, array en la posición 0, array en la posición 1, array en la posición 2, así sucesivamente hasta que se termine el for. ¿Sí? Entonces, es para eso que sirve el for, es un ciclo repetitivo. Entonces, en este caso, yo le digo a él que me imprima hasta 1, porque pues yo sé que aquí solamente van dos posiciones, la 0 y la 1, ¿sí? Posición 0 y posición 1. Entonces, por eso me imprime lo que tiene acá, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un for. Bueno, seguimos. ¿Sí queda claro entonces? Sí, señor. Ok. Bueno, las funciones de array, tenemos varias funciones que nos permiten manipular los arreglos. ¿Sí? Entonces, Profe, en PHP también se da el array list. el array list me suena. Sí, es que yo, por ejemplo, por lo particular lo veía en NetBeans, en Java. Espérame un segundo, busco. A ver cuál es el array de Java. Sí, sí se puede. Sí, lo que hace el array es que usted va agregando elementos a un array, ¿cierto? Sí, profe, y los va almacenando como tal. Exacto. En PHP sí se puede hacer algo similar.
Entonces, espérame un segundo, reviso acá. Bueno, acá nosotros podemos hacer algo parecido con algo que se llama array push, ¿sí? Como les digo, los array tienen varios tipos de funciones que nos permiten ir agregando cosas a un array, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá mi array dieta, entonces tengo esta información, ¿cierto? Esta información como tal. Entonces vamos a dejar un momento este for acá y vamos a usar lo que es el array push. Entonces el array push, acá hay una serie de funciones para eso. Entonces el array push lo que él hace es empujar, que es más o menos a lo que me estabas diciendo de las listas. Entonces él me pide dos parámetros, me pide el array y los valores que quiero ir agregando. Entonces yo puedo decirle acá que en mi array dieta, ¿cierto?, le agregue, por ejemplo, otro valor. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a decir a él que me agregue, por ejemplo, bueno, tenemos acá la cantidad, no sé, acá una información. Aquí vamos a colocarle, por ejemplo, los días. Vamos a hacer como una especie de lista de dieta, digamos. ¿Sí ven? Entonces aquí en el array push lo que estoy haciendo es diciéndole, perdón, que me agregue otra ubicación dentro del array. O sea, el array actualmente tiene una posición 0, una posición 1, ¿sí? Y aquí con él se agregaría la posición número 2. Entonces, de esta manera, pues obviamente este for no me va a funcionar ya porque hay una posición adicional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me tocaría aumentarla en 1 para que obviamente pueda también ingresar la posición número 2. Entonces ingreso acá, actualizo y ahí está, miren, ¿sí ven? O sea, esto es de este array, bueno, y este es el Bardun. Mire que el Bardun también me dice que mi array dieta es de 3 posiciones, ya no es de 2, es de 3. Lo que está en la posición 0, que es lo que venía, lo que está en la posición 1, que era esto, y ahorita se le agrega en la posición 2 este otro valor, ¿sí? Entonces, con esta función yo puedo hacer un array push para ir agregando, digamos, valores. Ahora, el array push yo lo puedo volver también dinámico. ¿Cómo creen que se agregaría un array push de forma dinámica? ¿Cómo creen? Yo cogería una forma dinámica, pues le coloca así como usted lo lleva, pero también le anexaría a mi dieta la fruta favorita del día lunes. No, sí, pero ¿cómo lo hago de forma dinámica? Ray, mi dieta, fruta favorita. No. No. ¿Cómo creen? ¿Nadie? ¿Nadie más? Entonces,
la forma en que yo puedo hacer que un array se vuelva dinámico, perdón, un array se vuelva dinámico es haciendo un for, ¿sí? Es haciendo un for o hay más, e incluso puedo hacerlo hasta con un while. ¿Por qué? Pues porque es algo repetitivo, ¿sí? Entonces yo puedo decirle a la persona que me agregue, vamos a hacer un ejercicio acá con esto. Vamos a agregar un archivo y vamos a hacer un ejercicio donde hagamos un array dinámico. ¿Listo? Un array que sea dinámico. Entonces vamos a crear un nuevo archivo acá y vamos a decirle, y vamos a hacer el del ejercicio de las frutas. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, vamos a colocarle array frutas.php y acá voy a empezar haciendo un formulario. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño formulario. Recuerden que yo les decía a ustedes, entonces empezamos con el form action, y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo que hicimos, algo que les expliqué en la clase anterior, y era que vamos a enviar el formulario a sí mismo, vamos a hacerlo, pues porque en este momento, digamos, no estamos implementando todas las herramientas, entonces vamos a hacer que el formulario solito se vaya llamando, ¿listo? Pero espérame un segundo. No, no creo que se pueda. No, no se puede. No se puede porque él acá me está guardando, pero eso se va a resetear. No se va a resetear, él me va a pedir ahí. ¿Será que sí o será que no? Bueno, vamos a intentarlo a ver. Voy a crear un pequeño input text. Vamos a colocarle acá fruta. Y vamos a crear un submit. ¿Sí? Entonces acá vamos a decir agregar. Entonces aquí le vamos a decir que nos lo envíe a nuestro archivo array frutas, que es este mismo archivo. Y vamos a decirle que sea por el método post. Listo. Aquí debajo vamos a crear nuestro código PHP, vamos a ver si nos funciona. Entonces, vamos a preguntarle que si el array post existe, ¿cierto? Todo esto ya lo hemos visto. Entonces, si el array post existe, entonces vamos a crear una variable. Vamos a crear una variable similar a esta que estamos viendo acá, a un array, o una variable tipo array. Entonces vamos a decirle a él que, o bueno, vamos primero a crear una variable para la fruta, ¿no? A decirle que entonces me recupere lo que tenga el campo fruta. ¿Sí? Y ese campo fruta vamos a acumularlo. Entonces vamos a crear un array. Vamos a crear un array vacío que se llame frutas. Aquí donde yo creo que no va a funcionar. Bueno, y vamos a hacer un array push. Un array push donde le digo a él que me tome la fruta, la variable, el array frutas, y le agregue lo que tiene la variable fruta.
O vamos a llamarlo a esto para no confundirlos, nueva fruta, para no confundirlos a ustedes. Aquí sí, bueno, aquí también le podemos llamar nueva fruta, a que nos quede todo igual. ¿Listo? Ahora, esto tenemos que guardarlo en una variable. Pero entonces esperemos un segundo, hacemos algo. Y ahorita les voy a explicar en qué consiste eso. Listo, yo creo que así sería. Voy a revisarlo y si algo pues les explico en qué funciona aquí el código. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Nueva fruta no está definida. 19. Listo. Manzana. Espera. Ahora no está imprimiendo. El ISED, en un momento que estoy. Array frutas.
Acá vamos esto así. Y pues, porque no me imprime. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué tipo de raíz está manejando? ¿El común o el asociativo? El común. Sí, Porque estoy porque pues aquí en tratando. una investigación Sí. estoy mirando también que hay arrayes multidimensionales Sí, y bien. pues ese en el común se tiene que llamar, digamos, primero la variable, se encierra y después se le coloca el nombre, entre comillas, y después cierra como un punto y coma. Sí, no, pero es que ese es otro tipo de arreglo. Lo que pasa es que el problema, o sea, el problema que tengo yo sé cuál es, pero no, es que o sea, No agrega, ¿cierto? no, sí, lo que pasa es que mira, ¿qué pasa acá? Que cada vez que yo le doy clic en el botón Submit, el formulario Sí. se me recarga. Entonces, cuando se recarga, todas las variables nuevamente se inicializan en el valor inicial, valga la redundancia. Sí, o sea, se resetean. Entonces, ese es el problema, que yo no puedo acumular algo porque la red vuelve y se me va a resetear. ¿Sí? O sea, yo agrego una fruta, por ejemplo, yo agrego manzana, pero cuando yo voy a agregar pera, el array como vuelve inicia en cero, entonces lo que estaba en manzana, lo que tenía manzana se pierde y agrega pera. ¿Sí? La solución muchas veces es crear un array global, una variable global, pero no creo que no me está funcionando esa variable global. ¿Sí? Porque una variable global lo que hace es que digamos, no se va a resetear. O sea, las variables no sé, porque digamos no son de un solo archivo, sino que son de todo el programa. Pero no estoy viendo aquí cómo funciona bien. Tan. Bueno, no, yo creo que lo dejamos para otra clase porque no veo cómo está acá. O sea, yo creo que la variable global, pero no, me dice que esto es como una especie de array.
No, si él no vuelve y la define en cero, entonces hace casi que lo mismo. Bueno, vamos a revisarlo desde otro ejercicio porque, como les digo, pues tenemos esa dificultad, ¿no? Igual no puedo tampoco enviar de aquí para allá porque, pues, hace casi que lo mismo. Entonces, la información vuelve y se recarga, vuelve y se recarga, vuelve y se recarga y ahí es donde está el problema. Entonces vamos a hacerlo desde otra forma. Vamos a mirar acá. Vamos a crear una función. Por ejemplo, esta función vamos a trabajar, vamos a cambiarla. Vamos a transformar esta fruta y vamos a agregarle. Bueno, vamos a quitar casi todo esto. Tenemos entonces toda la función y aquí vamos a agregarle, vamos a decirle fruta favorita, vamos a colocar la fruta y aquí vamos a crear entonces con el array push vamos a ir agregando los elementos. Entonces vamos a crear una array, entonces vamos a decirle a él frutas, ¿cierto? Vamos a decirle que es un array, bueno, se le puede decir de esta manera. Y aquí en el array push vamos a decirle que ese array frutas le vamos a agregar lo que tenga o le vamos a adicionar la variable fruta. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso no necesitamos un for. Necesitamos retornar, digamos, lo que tenga la variable frutas. Y aquí vamos a tomar por ejemplo, vamos a crear una variable que llame mi fruta favorita. Y vamos a decirle que sea igual a lo que tenga la función fruta favorita. ¿De acuerdo? El parámetro que él me está pidiendo es una fruta, entonces voy a decirle que voy a ponerle una que se llame mango. Vamos a decirle acá, esperemos porque aquí entonces hay un pequeñito error. Vamos a pasarle dos, vamos a pasarle frutas. Y vamos a pasarle esto. Así. Frutas, mango. Mi fruta favorita. Y aquí vamos a hacer un backbone. Listo. Vamos a hacer esto. Vamos a volver a llamar esta línea. Y vamos a ponerle mora. ¿Sí? Vamos a ponerle, no sé, uva. Vamos a ver si funciona.
Vamos a ver si esta funciona. Vamos a ver si. Entonces, acá. No, creo que es este. Array push. Variable mi fruta favorita no está definiendo el día 19. Uy, sí, sí, qué pena, ya la... Mi fruta favorita, mango. Le estoy pasando acá. Le estoy pasando fruta para que lo adicione y le digo que me retorne frutas. Ahí está bien. No, 19. Mi fruta favorita. Ok, para definirlo. Entonces, bueno, digamos que es más o menos parecido a lo que estoy diciendo, solamente que estamos usando el array push para adicionarlo sobre un array, ¿no? Entonces, digamos que aquí crea el array, pues lo que hace aquí es llamar varias veces la función, que la función básicamente lo que se encarga es de adicionar. Nosotros le estamos pasando un array y le estamos pasando una fruta, ¿sí? El array pues básicamente es este mismo donde se está guardando la respuesta a la función y obviamente ya después le estoy adicionando y le estoy diciendo que me imprima. Entonces él me está mostrando esta información. Digamos que el ejercicio, bueno, no es como el mejor porque pues básicamente esta función fruta favorita está haciendo lo mismo que se hace el array push. ¿Sí? O sea, no estamos haciendo como nada ahí sorprendente. Pero es como para que ustedes entiendan cómo puedo repetirlo. Ahora, ¿esto yo lo puedo repetir dentro de un for? Sí. ¿De acuerdo? Solamente que con PHP pues como no puedo acá hacer que digamos, dinámicamente no puedo hacer que me reciba varias frutas. O sea, no puedo hacer que me cree un campo para que la persona agregue, que eso era lo que quería hacer. Entonces ahí digamos que tenemos esa dificultad, por eso digamos los campos van aquí como más bien de forma quemada, ¿sí? Pero pues digamos que ya más adelante sí se puede hacer de manera dinámica con formularios cuando ya se maneje más de temas sincrónicos. Esta parte aquí es difícil por lo que les estoy diciendo, como se resetea cada vez que yo le doy un submit, se resetea mi formulario PHP, entonces lo que hace es que las variables vuelven e inician donde estaban. Entonces, si había alguna información guardada, esa información se pierde. Por eso es que la programación se maneja con base de datos, que es donde la información queda guardada una vez se vaya agregando como tal. ¿Sí? Y obviamente también se trabaja muy de manera sincrónica, algo que vamos a ver mucho más adelante. Entonces, bueno, la primera función que tenemos es push, que lo que hace es ir agregando, ¿de acuerdo? Ahora, a esta función yo le puedo agregar o puedo usar otras funciones, o sea, las array también tienen funciones exactamente igual como como lo vimos en la parte de números, en la parte de texto. Yo puedo usar algo que se llama un array pop. Eso es otra función que lo que él hace es extraer el último elemento de un array, o sea, que me va a extraer la última fruta que haya agregado. ¿Qué me pide él? Él me pide que le pase acá el array, ¿sí? El array como tal. Entonces, le digo yo acá que mi array se llama mi fruta favorita, ¿cierto? Obviamente esto tiene que ir guardado, o sea, si yo quiero guardarlo, ¿no? Porque él me va a retornar, o sea, ¿qué me retorna él? Me retorna una write con el último elemento, perdón, perdón, el último elemento. ¿Sí? Entonces, última fruta, pongámoslo. Y si quiero de una vez, o bueno, acá abajo le imprimo lo que tenga esa variable de última fruta. ¿Sí? Entonces, lo que él hace es extraer ese elemento. Incluso podemos ocultar este bardun para que no vaya a imprimir nada. Y ahí está. Entonces, él me trae el último elemento de ese array. ¿Listo?
Eso es muy bueno porque muchas veces usted necesita traer el último elemento que se registró en algo, que se añadió. Entonces, en vez de usted ponerse a buscar la manera por su propia cuenta de cómo hacer eso, pues mire que una función ya automáticamente le trae esa opción. Entonces, el array pop, recuerden, trae el último elemento que tenga este array, el último. En este caso, el de uva. ¿Listo? O la fruta uva. Tenemos otro que se llama array chief, que lo que él hace es que él elimina un elemento del principio. Entonces, nuevamente él me pide el array, en este caso le voy a decir que mi fruta favorita, pues así se llama el array, ¿cierto? Yo puedo guardar esto, por ejemplo, elemento eliminado, voy a decirle que lo guarde acá, y adicionalmente a eso voy a decirle que me imprima, ya esto lo va a quitar, le voy a decir que me imprima acá el elemento eliminado, y adicionalmente a eso le voy a decir que me haga un bardum con mi array. ¿Listo? Para ver entonces qué hace el proceso de esta función. Venimos nuevamente y ahí está, miren. Entonces, ¿cómo era que teníamos nuestro array? Mango, mora y uva. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo, primero que todo, aquí me devuelve mango, que es el elemento que acabo de eliminar, o sea que lo puedo guardar si lo necesito. Si lo necesito guardar, entonces lo guardo en una variable porque es lo que me retorna esta función. Pero adicionalmente, el array que yo le paso, pues ya se le quita ese elemento, el elemento mango. Entonces queda solamente mora y uva. Entonces miren, me dice que el array queda con dos elementos, que es mora y uva. ¿Sí? Entonces el array ya aquí le estoy quitando un elemento. Entonces y pues obviamente el elemento que le he quitado, pues puedo guardarle una variable por si llego a necesitar. Entonces eso es lo que hace esta función que se llama arrayChief. ¿Listo? Ahora, así como puedo también eliminar, puedo añadir, pero al añadir muy diferente al array push. Entonces yo puedo añadir un elemento, voy a quitar esta parte. Sí, O ya sería con el ahí un fish. No, es parecido, se llama array-un-chief. ¿Qué es lo que él hace? Agrega un elemento al principio, ¿de acuerdo? Entonces, él elimina un elemento del principio, él agrega un elemento al principio. Entonces, yo le paso mi array, que se llama fruta favorita, y el valor. En este caso, entonces le voy a decir que el valor va a ser sandía. ¿Listo? Entonces, como él no me retorna nada, sino que él hace ese proceso, entonces les voy a decir acá que me imprima. Bueno, vamos a analizar por qué no quité este para que ustedes se den cuenta qué es lo que pasa. Entonces actualizamos. Ustedes miren, el elemento que yo quité se llama mango y sandía se colocó al principio, ¿sí ven? Me dice que la raíz de tres elementos, sandía, mora y uva. Entonces, en pocas palabras, lo que se hace con estos dos, así como están en este momento, es que quita mango y coloca sandía, porque lo quité del principio, quité mango del principio y añadí sandía, ¿sí? Ahora, si yo no quito yo no lo quito, sino que solamente añado, entonces el array ya no va a ser de 3, sino que va a ser de 4 elementos, y queda sandía, mango, mora y uva, ¿sí? Entonces, porque no le estoy quitando nada. Entonces, eso es otra función que yo tengo para el manejo de los arrays, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a mirar qué otra función nos queda por acá.
Aquí hay otra, pero lo busco. Hay otro que se llama array reverse. Vamos a buscar. Vamos a agregar aquí. O vamos a dejar sandía acá. Entonces aquí yo puedo usar la función. Ahora sí, por ejemplo acá, no sé, mi nuevo array. Voy a colocarle mi nuevo array para que se diferencie. Y voy a usar la función que se llama array reverse. ¿Sí? Y le va a pasar el array. Entonces, le voy a decir que mi array se llama fruta favorita. Y yo puedo pasarle otro valor, otro parámetro, que es una llave. Por defecto, él viene falso. Entonces vamos a revisarlo así, vamos a dejarlo así quietico primero y ahorita revisamos con el parámetro a ver cómo funciona. Entonces vamos a actualizar. ¿Listo? Espera un segundo. Espera que no le estoy diciendo que me imprima mi nueva. Bueno, imprimamos los dos. Imprimamos como estaba uno y imprimamos el otro. Vamos a hacer un BR acá para que ustedes vean la diferencia. Ahí está. Entonces miren. Este es el array original, ¿cierto? Sandía, mango, mora y uva. Pero con reverse lo que él hace es que se crea un array al contrario. Entonces miren. Uva, ¿cierto? Mora, mango y sandía. Ahora, aquí digamos que ese es el otro parámetro, ¿no? O sea, aquí se cambian los valores, pero obviamente los índices se conservan. Índice 0, índice 1, índice 2, hasta acá, y el índice 3, ¿sí? Que estamos viendo acá. Si yo le paso a él aquí en reverse, le paso true, actualizamos, y miren que él, adicionalmente que me reversan los valores, también me reversan los índices. Miren que aquí ya el índice no es 0, sino que el índice es 3, después va el índice 2, va el 1 y va el 0. ¿Sí? Entonces sandía con el índice 0, mango con el índice 1, mora con el índice 2 y uva con el índice 3. O sea, hace la reversión de ambos, como ustedes quieran trabajarlo. ¿Sí? ¿Queda claro eso que estamos viendo hasta el momento? Muchachos. Sí, profe. Ok. Hay Con varias el array, funciones. ¿Señor? con el array, quita y pone, sí señor. Ok. Entonces vamos a agregar acá más frutas a esto. Vamos a dejar acá sandía. Vamos a dejar acá coco. Vamos a quitar esto. ¿Sí? Entonces ahí está. Nuestro array. Obviamente este mismo array yo lo puedo ya trabajar acá. Yo lo puedo aquí trabajar directamente, ¿no? Para quitar esa función. La función solamente es como para mostrar aquí que falta. ¿Y cómo? No. Así.
undefined línea 3. ¿Cómo era que agregaba la array? Ah, no, aquí ya estoy haciendo más esto acá. Ahora sí. Ahí está. Listo, entonces tenemos acá nuestro código. O sea, un array ya más sencillito sin tanta función. Entonces tenemos otra función que podemos usar que se llama ArrayRun. Entonces, vamos a crear acá un valores, digamos, o nuevo array. Y vamos a decirle que sea igual a la función ArrayRun. Y le vamos a pasar el array, que en este caso es mi fruta favorita, y vamos a colocarle 2. 2 es la cantidad de elementos, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir acá, entonces, que me imprima mi nuevo array. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Qué pasó acá? Un segundo. Mi fruta favorita. Espera un segundo porque aquí cambia creo que la forma en que se imprime. Me dice que... Espera, buscamos acá mi fruta favorita. No cambia nada. Ahorita es un nuevo array. Ah, bueno, lo que él hace es que selecciona uno o más claves aleatorias. O sea, si estamos bien aquí, sino que él lo que hace es seleccionar los índices aleatoriamente, no los valores, no me los convierte en valores. Entonces, por ejemplo, acá él tomó creo que el índice 1 y el 3. Si yo actualizo el 0 y el 1, si actualizo el 2 y el 3, mire que cambia, porque él lo está tomando aleatoriamente cada vez, ¿sí? Entonces, él lo que él hace es tomar los índices. Ya si yo quiero saber los valores, entonces ya me toca hacer de pronto una forma en que yo pueda imprimir esos dos valores aleatoriamente. O sea, que yo pueda imprimir las frutas. Entonces, ¿cómo se haría esa parte? Entonces, vamos como él tiene guardado aquí en el nuevo array tiene guardado, ¿sí? Entonces vamos a hacer un for. Ah, no se puede hacer un for porque... Ah, sí. Aquí se puede hacer un for para... hacerlo acá. Vamos a decirle que vaya, que sea hasta 1. Y aquí vamos a decirle que me imprima lo que tiene mi fruta favorita, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos siempre acá es imprimir lo que tenga la variable i. Pero yo quiero que me muestre cuáles fueron los valores que él seleccionó, ¿sí?
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí dentro de este vamos a llamar a ese array. Entonces este array se llama nuevo array y en la posición i de ese nuevo array me va a imprimir. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto él me va a mostrar cuáles son las dos frutas favoritas que él seleccionó. Así. Vamos a revisar. Ahí está. Coco. Oh, pero me faltó uno. Menor o igual. Me faltó aquí el igual. Coco y mora. Bueno, uva, mora. Vamos a quitar este bardum de acá. Está. Actualizamos. Mire. Coco, mango. Actualizo. Sandía, mango. Sandía, uva. Sandía, mora. Mora, uva. Así de que, digamos, él lo que hace es que me genera aleatoriamente. Coge dos valores al azar. Obviamente, digamos que el array no es tan extenso. Digamos, tocaría agregar más frutas. Por ejemplo, banano. Por ejemplo, fresa. Por ejemplo, papaya. Melón. Por ejemplo, kiwi. Ajá. Durazno. Bueno, yo creo que con esa. Sí, ya son más grandes. Entonces, miren, ahí está sandía, fresa, mora, durazno, mango y papaya, banano, kiwi, ¿sí? O sea, él toma aleatoriamente dos. Si yo quiero que se impriman más, entonces acá, en la función array_run, le digo que me tome tres valores. Entonces, eso se guarda acá, o sea, este array se crea con tres valores. ¿Listo? Entonces, el array va a tener en el índice 0 el primer valor que él escoja al azar, en el índice 1 el otro valor y en el índice número 2 el otro valor, o sea, en total 3 valores. Entonces aquí, como cada uno, recuerden, él guarda el índice, o sea, quiere decir que, por ejemplo, digamos, va a hacerles un ejemplo acá. Nuevo array, por ejemplo, en el índice 0, él me puede guardar él me puede guardar aquí en el índice 0, me puede guardar en que seleccionó al azar el índice número 3. ¿Sí? Ahora, en el índice 1, estos números sí son fijos. O sea, estos números sí son fijos. Digamos, seleccionó la posición número 5. Y acá, de pronto en el otro índice, seleccionó, por ejemplo, la posición 0. ¿Sí ven? Y cada vez que yo recargo, estos tres números cambian. Bueno, porque son 3, ¿no? Entonces, digamos, si yo recargo, entonces puede que este sea 2, puede que este sea 0 y puede que este se vuelva, no sé, 6. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, estos valores que son los índices, recuerden, estos son los índices. Estos son los índices. Entonces, esos índices quedan guardados en estas posiciones. Entonces, por eso le estoy diciendo acá que me imprima la fruta favorita, ¿cierto? Me imprima la fruta favorita, entonces aquí nosotros colocamos a veces 0, a veces 1 y así sucesivamente. Pero entonces yo quiero mirar cuáles fueron los valores aleatorios que él seleccionó. Entonces yo le digo a él, imprímame esto, ¿de acuerdo? Pero pues no quiero que siempre sea la posición 0, quiero que me lo haga dinámicamente por medio de este for. Bueno, si no tuviéramos el for, pues yo imprimiría 3 veces esta línea, ¿no? O sea, si yo no tuviera el for, por ejemplo acá, para que ustedes de pronto lo comprendan un poco mejor, yo imprimiría nuevamente esta línea así y le diría que me imprimiera esto así y así. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿por qué? Porque este valor me está guardando estos índices. O sea, esto que yo tengo seleccionado representa un número que hay acá, al azar. Este representa otro número y este representa otro número. Si yo hago esto, miren que solamente estoy imprimiendo acá. Entonces, mire que sigue funcionando exactamente igual. ¿Sí? Pero entonces, para no estar repitiendo esto, pues yo lo hago dentro de un for. ¿Para qué? Porque como el for, yo le digo acá cuántas veces quiero que haga ¿qué? El ciclo. Entonces yo le digo a él, hágame esto mismo hasta que sea,
O sea, de 0 a 2, o sea, 0, 1, 2, entonces son 3 veces, ¿cierto? Ahí le estoy diciendo que sean 3 veces, porque empieza en 0. Y aquí pues le digo que me reemplace estos números, como es dinámico, entonces le digo que me lo reemplace por i, que el i pues obviamente empieza en 0, después empieza en 0, después en 1 y después en 2 y después termina el for. Entonces estas 3 líneas las hago acá, que queda mucho mejor. Y mire que sigue funcionando exactamente igual. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, Más- señor. Más Oh. corto, más dinámico. Ok, perfecto. Listo. Todavía hay varias funciones que toca revisar porque todavía hay varias, pero entonces en este momento Víctor de Bienestar me pidió el favor de darles unos espacios con ustedes. Entonces en este momento él está hablando conmigo para que se agregue un momento a la clase y tengan un momento entonces con Víctor de Bienestar. Él les va a hacer como una charla, alguna especie de didáctica o algo por el estilo y ya. Entonces para mirar, bueno. Listo, sí, señor. Ok. Entonces voy a pausar aquí un momento la grabación